opinión sobre las cosas que se aprobaron en este pacto por la que fue de las que no solamente firmó, sino que María Teresa fue de las que más trabajó, junto con la profesora Iraima Capriles y Monseñor Agripino Núñez Collado del Consejo Económico y Social, en la preparación y elaboración y recepción de propuestas de ese pacto educativo. Así es. Bueno, señores, un placer estar aquí en este sol. Un honor para nosotros tenerte aquí. Realmente yo estuve, sí, en representación del sector laboral en el comité técnico de apoyo que tuvo, digamos, todo el trabajo, la logística y el trabajo cotidiano de la consulta, y luego las plenarias, las mesas de trabajo y después el documento final. Que yo creo, perdóname, Eurica, yo creo que lo primero que hay que hacer, María Teresa, es felicitarte y en ti a toda la coalición por una educación digna, porque lo que hoy tenemos en educación, tanto la aprobación del 4% del Producto Interno Bruto como este pacto educativo, es consecuencia de ese movimiento social de las sombrillas amarillas de la coalición por una educación digna y de Cerito y Cruz, que siempre recuerdo que conocí de ese movimiento a través de Cerito y Cruz. Ahora, María Teresa, hay siempre una preocupación. Es decir, una cosa es que le den el 4% de la educación, que es una cosa que se implementa de manera inmediata, y otra es un pacto. Con los pactos siempre hay un problema, que como son tantas cosas y en tiempo largo, se tiene el temor de que no se implemente. El presidente dijo, esto no va a ser un pacto simplemente que se va a quedar, sino va a empezar a implementarse. ¿Confían ustedes en que va a ser así? ¿Hay posibilidad de que realmente sea así? Yo creo que, dado que el pacto se concentra en unos puntos, yo diría, fundamentales, un poco lo que ha obstaculizado que distintos planes que nos hemos dado como nación, que han constituido de alguna manera pacto, porque ha habido toda una participación de la sociedad y de diferentes sectores, pero ha habido dificultades en su implementación. Entonces, hay como temas muy puntuales que aportan a la calidad y al sentido de la educación, como por ejemplo el haber ratificado el enfoque de derecho, es importantísimo, pero el compromiso de incluir a los niños y niñas desde los 3 años de edad en la educación inicial, eso tiene una direccionalidad hacia generar o digamos superar la inequidad social del sistema, porque los niños y niñas que son de familias pobres son los que están impedidos de ingresar temprano a la escuela, y entonces eso abre una brecha que luego no se cierra entre el que puede ingresar temprano y el que tiene que esperar 5 y 6 años para ir a la escuela. El tema de la educación sexual, la reforma en la política de formación docente, un poco los compromisos para desarrollar la carrera con la visión de integralidad en que está en la ley, la carrera docente, que hay una visión de integralidad, pero no se ha desarrollado porque los programas de inducción no se han cumplido, porque no ha habido realmente capacitación continua. En ese sentido hay un sistema, un trabajo interesante que se está haciendo en el INAFOCAN. El compromiso con la inversión, se redimensiona la investigación educativa, yo creo que eso es importante, todo el tema de la pertinencia. Entonces yo creo que hay factores que favorecen el cumplimiento del pacto. Naturalmente que hay desafíos para todos y todas, incluidos los suscribientes en el sentido, y la sociedad en el sentido de darle seguimiento. Pero yo te digo, hay una combinación. Después de la lucha por el 4%, esa movilización cívica sostenida, la sociedad tiene un nivel de posicionamiento sobre el tema de educación, es decir, está empoderada, como se dice ahora, del tema educativo, del enfoque de derecho. Y hay también, yo pienso que es visible una voluntad política del gobierno, del presidente de la República, que es importante porque precisamente la movilización busca hacer que esa voluntad política surja, porque es por eso que no se habían abordado, diría yo,
de manera determinante los problemas de la educación para hacer efectivo lo que se establece en la Constitución. Entonces yo pienso que esos son factores que contribuyen a que se cumpla este pacto distinto a lo que ha pasado con los anteriores. Hay un elemento que no es menor y que yo creo que en sí mismo aporta un sentido revolucionario al sistema educativo. Es lo que tiene que ver con la manera tan categórica como se establece en el pacto educativo, el compromiso de seleccionar, designar por concurso de oposición, no solo a los maestros y a las maestras, directores y directoras de escuela que se está haciendo, sino también ahora a no los es un técnicos nombramiento normal, sino tienen que concursar todos. No. Sí. Maestros y directores. Sí, con los maestros y maestras de la básica inicial y de educación física, directores y subdirectores de centros se venía haciendo ya hace un tiempo. Okay. Venía en ese proceso de fortalecimiento. Ahora ya entran los profesores y profesoras de la secundaria. Pero en el pacto se establece, y esto es el aporte significativo del pacto, que también los técnicos y técnicas, los directores de distritos educativos, directores y directoras regionales de educación, que eso no se designaban así, sino que era más bien una decisión exclusiva del partido en el gobierno, y lo hacían en atención a la militancia partidaria y a veces en atención hasta a los grupos internos dentro de los partidos, en todos los periodos. Entonces, ahora el concurso va a favorecer que no importa que tú seas del partido o que sea de Danilo o que sea de Leonel o que sea del otro o que sea de la izquierda o que no tenga partido, lo importante será que tú demuestres en el concurso que tiene los perfiles para ejercer esa función. ¿Por qué? Porque la escuela es receptora de todo lo que acontece en las distintas instancias del sistema, y a veces se mira la escuela como un edificio que está aislado, desconectado del resto del sistema, y no es así. Está en la base, ¿verdad?, de la pirámide. Entonces es receptora de todo lo que acontece en términos de gestión. Si el ministerio, por tema burocrático, hace los textos, pero resulta que el año escolar va por la mitad y no han llegado a la escuela, eso tiene una incidencia en el centro educativo, en lo que pasa en el aula. Si el ministerio lo envía a los distritos educativos, pero los distritos educativos se pasan 3 meses, lo almacenan y no llegan a la escuela, eso, o sea, sí, cómo se gestionan esos espacios también tiene impacto. Y yo pienso que eso es relevante y es significativo. Y ahora yo creo que el gran desafío es, digamos, que todos estemos atentos, que todos nos sintamos compromisarios y que podamos conocer el pacto. La sociedad tiene que conocer el contenido para poder estar atento de lo que ocurre. María Teresa, la parte que tiene que ver con la educación que no es de escuela. Yo insisto mucho con este tema, la educación que tienen que tener los niños y las niñas antes de ir a la escuela. Una educación que no es matemática, lengua española, historia, ciencias naturales. La educación del hogar, de los valores, de la higiene, del respeto, del buen comportamiento, de la educación del urbanismo. ¿Qué establece el pacto educativo con esa educación? Me parece muy interesante esa pregunta porque a menudo se insiste mucho solo en las áreas básicas. Por algo se dice que son básicas, pero la tarea de la educación es la formación integral, y la formación integral, la educación integral, lo incorpora a todo. Mira, la familia es el primer espacio de socialización. También lo son los medios de comunicación, la sociedad en sentido general, que tiene líderes, que ejercen influencia en la sociedad, que se convierten, digamos, en símbolos, ¿verdad?, en paradigmas. Entonces hay que hacer una articulación de todo eso. Ahora, ¿qué pasa? En la medida en que el espacio de socialización primario
que es la familia, ha ido evolucionando. Hoy día tenemos muchos tipos de familias. Hay gente que sigue insistiendo en un concepto, en el concepto de la familia nuclear, pero todos sabemos que no es verdad, que hay cualquier diversidad de familia. Esa evolución de ese primer espacio, digamos, ese espacio de socialización primario, le complejiza y le otorga mayor responsabilidad a la escuela. Hay una parte que la escuela tiene que suplir. Por eso, cuando hablamos de educación integral, estamos hablando de que la escuela tiene que tener la oferta curricular, tiene que ser tan amplia que aborde las áreas básicas, pero también la educación física, por ejemplo, entendiendo todas las dimensiones, que no es solo el profesor de deporte, es la educación higiénica, es esa educación de urbanidad, es educación deportiva, es la educación del juego, es la danza popular como una vía para también, un medio para la educación física, es la educación ética y moral, es la formación de la conciencia psicológica, la conciencia interior, que es la que hace como de resistencia frente a tentaciones. Eso se forma. Cuando tú estás frente a una tentación que te quiere llevar a hacer algo que es incorrecto, esa conciencia interior te hace detener y es un freno. Entonces, eso se forma. La idea de la universalización de la jornada extendida que está planteada en el pacto y lo que le aporta sentido y contenido a la jornada completa, a la tanda extendida, es precisamente esa ampliación de la oferta curricular que permite desarrollar todas esas, sectores dentro de una concepción de la educación integral. Sí, me imagino que el cumplimiento del 4% del Producto Interno Bruto para la inversión en la educación preuniversitaria es una condición del pacto, es decir, que eso, sí, eso está es un hecho. No, una condición no, es una base. Es una base del pacto. Claro. Entonces, ¿qué visión tienen ustedes cuando ocurre lo que ocurrió en el año 2013? Se mostró una voluntad por parte del gobierno por cumplir con ese compromiso. Sin embargo, el compromiso no pudo cumplirse. No se ejecutó. No se ejecutó de manera completa, pero queda expresada la voluntad en el sentido de que el gobierno dice, bueno, qué cosas quedaron pendientes y congela los fondos correspondientes al 2013 para que tan pronto se terminen esas obras que debieron terminarse en el 13, se salden. Para ustedes es imprescindible que se aplique el 4% o cuando ocurren cosas como la que ocurrió el año pasado, que no se pudo aplicar, ¿qué pasa? Sí, evidentemente que cuando se aborda el tema de la educación, el sistema educativo, se plantea como un obstáculo para avanzar en las innovaciones que se tienen que dar, el tema de la burocratización del sistema. Porque el 4% no se ejecutó el año pasado, no es porque no había la necesidad que atender para darle solución a problemas del sistema, sino porque precisamente esos problemas burocráticos todavía no están resueltos. Y precisamente hay medidas en ese sentido. Cuando en el eje del pacto se establece el tema de la modernización del sistema educativo, de la desconcentración y descentralización, está intentando dar respuesta a estos temas. Pero se plantea la utilización de los recursos de manera descentralizada, parte considerable de ese 4%. Sí, hay un componente que tiene que ver con no esto. De hecho, el ministerio comenzó a transferir recursos a los centros educativos. Lo que pasa es que se necesita hay más escuelas ya que se manejan que reciben su propio la descentralización. Incluso sí, hay un viceministerio trabajando solamente con ese tema, el que dirige Víctor Sánchez, ¿no?
No. El de descentralización. No, es Luis el que está ahí. Luis, sí, perdón. Luis de León. Luis de León. Pero ese es un tema, Julio, lo que está claro es, hay que superar ese problema de la burocracia que hace lentos los procesos, pero el dinero se necesita, porque sin dinero no se puede hacer todo esto que se ha comprometido. Si tú quieres tener los centros educativos, los profesores y las profesoras para garantizar que los niños accedan a la educación inicial desde los 3 años, tú tienes que invertir recursos. Se ha planteado ahí un programa de salud integral para los niños y niñas. Están planteados los centros de atención integral para la primera infancia. Eso se necesita recursos. Se ha planteado todo el tema de la dignificación docente, que aun cuando es, en opinión nuestra, lo que está más general, porque no tiene horizonte de tiempo y monto, pero hace referencia a la ley, y también hay un compromiso de una discusión bilateral entre el Ministerio y la ADP, que también requiere de recursos, porque hay que estar claro, hay que realmente dignificar el salario de los maestros y las maestras, y hay medidas que están planteadas también, que pasa por una evaluación de las instituciones que están llamadas a contribuir al bienestar de los maestros y las maestras, a ver en qué medida lo están haciendo o cómo están afectando ese bienestar. María Teresa, aparte de tu trabajo en la Coalición por una Educación Digna y de este pacto que acaba de suscribirse, políticamente, ¿en qué estás? Yo soy del Frente Amplio. Del Frente Amplio. Y el Frente No. Amplio está trabajando yo creo que desde que hizo su convención el año pasado. La candidatura de Fidel. Definió, sí, la candidatura de Fidel se oficializó este año, pero definió una política de unidad amplia opositora. Están en la convergencia. Está trabajando Ustedes esa están política. en la convergencia. La convergencia. Bueno, la convergencia todavía no. Pero la ven con buenos ojos. Pero la política de unidad amplia opositora entiende la política de convergencia como una vía de concreción de esa visión ¿ustedes política. estarían dispuestos, desde tu punto de vista como Frente Amplio, a ser parte de esa discusión? El Frente Amplio está siendo parte de esa discusión, porque la propuesta de unidad amplia opositora surge precisamente en el Frente Amplio. Y ahí hay, los ciudadanos y ciudadanas por la democracia y sectores, el foro renovador dentro del PRD, que también venía participando ya en un proceso, y luego eso se fue ampliando, y es una manera de concreción, digámoslo así, de la política de unidad amplia opositora. Bueno, pues muchas gracias a María Teresa Cabrera por haber conversado con nosotros aquí en El Sol de la Mañana. Son las 10:09. Cambio y fuera.